todo lo que tengo del lado derecho lo cambio al izquierdo. ¿Sí? Entonces lo que me queda es z menos 200x menos 160y igual a 0. Después, pues hay que introducir las variables de holgura. Que es 5x más 3y más h1. En este caso igual a 105. La siguiente sería 2x más 4y. Ahora más holgura 2. Y eso igual a 70. No, entonces, digamos, esto quedaría así. Esto queda como una igualdad a 0. Aquí se introduce la primera holgura. Aquí se introduce la segunda holgura. Y toda la información de estas ecuaciones, pues hay que escribirlas en la tabla, ¿no? Hay que recordar que pues debe decir variables básicas. Luego vienen las variables de decisión, ¿no? Que son x, y, las holguras, que son h1, h2, y la columna solución. Y en las columnas, pues, aquí eran que la función objetivo siempre va a estar en el primer renglón la función objetivo, luego las holguras, que serían h1, h2. Aquí me faltó una columna, bueno, ahorita la pongo. Y la z. Sí, entonces, esas son mis columnas, variables básicas. Perdón, aquí faltaba la z. Luego x, y, h, las holguras h1, h2 y columna solución. Y en renglones, el primer renglón siempre va a ser la función objetivo, las holguras, holgura 1 y holgura 2. Entonces acuérdense, ¿no? Lo que uno hace es escribir los coeficientes primero de la función objetivo, ¿no? Por ejemplo, aquí como está la z sola, pues el coeficiente es 1. Lo que está con x es menos 200, lo que está con y sería menos 160. Como no hay holguras, pues serían ceros. Y aquí también de este lado sería 0. Entonces digamos aquí sería 1. Aquí que menos 200. Menos 160. 0. 0. Y 0. Después, aquí como no hay z, pues el coeficiente es 0. Aquí lo que está multiplicando x sería 5. Lo que está multiplicando y sería 3. La holgura 1 sería 1. No hay holgura 2, sería 0. Y aquí 105.
sería 0, ¿qué era? 5, 3, 1, 0, 5. ¿Cuáles serían los coeficientes del último renglón? ¿Quién me dice? Bueno, ya habíamos visto cuáles serían los coeficientes. Sería 0, Sí, 2, 4, sí, 0, 1 y 70. sí, exacto. Ajá. No, entonces, esta sería la tabla simplex inicial, ¿no? Bueno, de una vez paso lista y ahorita continuamos. Recordar que, bueno, primero hay que verificar cómo es el primer renglón o el de la función objetivo. En este caso, pues, hay dos negativos, ¿no? Entonces hay que seguir con el método. Entonces, de esos dos negativos, pues acuérdense que se escoge el menor, es decir, el que está más a la izquierda del otro negativo. Si uno se fija entre el menos 200 y el menos 160, pues el que está a la izquierda sería el menos 200, ¿no? El menos 200 está a la izquierda del menos 160 en la recta numérica. Entonces, eso me va a seleccionar una, una columna, que es la columna del pivote. ¿Sí? Y bueno, pues hay que, ahora hay que identificar en qué renglón está el pivote. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que, bueno, en este caso, este menos 200 está en esta columna y ahí la variable que aparece es la x, ¿no? Entonces, la x hay que recordar que se dice que pasa a ser la variable básica o es la variable entrante, ¿sí? Entonces, de ahí, pues lo que uno hace es dividir los términos de la columna solución entre los términos de la columna del pivote. Es decir, en este caso, pues lo que hay que dividir es 105 entre 5, 70 entre 2. Bueno, si uno divide 105 entre 5, pues da que 21. Después hay que dividir 70 entre, entre 2. Eso da 35. ¿Sí? Entonces dividimos 105 entre 5 que está en esta columna, da 21. 70 entre 2 es 35. Y de esos dos que salen, pues escoge el menor, ¿no? Que en este caso es el 21. Entonces, ese 21, pues ya me va a indicar en qué renglón está el pivote. ¿Sí? El pivote está en este renglón y en esta columna, y entonces el pivote va a ser este 5. Entonces ya ese es el pivote, ¿no? Que es el que nos interesaba. La siguiente parte, pues acuérdense, ¿no? Lo que hay que hacer es convertir ese pivote en 1 y el resto de las columnas en 0, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, me imagino que van a copiar. Bueno, copien y ahorita continuamos.
Bueno, de una vez vayan pensando qué se hacía para convertir el pivote en 1. ¿O quién me dice qué se hacía? Bueno, copien. O bueno, o quién me dice qué se hacía para esto convertir en 1. ¿O qué hay que hacer? Pasó, ya terminaron de copiar. Ya, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se hacía para convertir esto en 1? ¿Qué era lo que hacía? ¿Lo que se hacía? Se dividen los números de la fila 2 de H1 entre el pivote. Ajá, o sea, bueno, sí. Sí, bueno, acá vamos a ponerlo como R0, R1 y R2, entonces, sí, exactamente, ¿no? El R1 se divide, ajá, o como dice tu compañera, es el renglón de H1, o aquí lo llamamos R1, pues se divide entre el pivote, bueno, es decir, se va a dividir entre 5, ¿no? Entre el mismo. Vemos, para convertir algo en 1, pues siempre se divide entre el mismo y ya. Entonces sí, claro, pero no nada más ese elemento, sino todo el renglón, ¿sí? Entonces, efectivamente, no hay que dividir todo este renglón entre 5, entonces 0 entre 5, 5 entre 5, que ya me da 1, que es lo que uno quiere. Esto entre 5, esto entre 5, entre 5, entre 5. Que eso daría, bueno, ¿qué voy a poner las operaciones? Pues unas son directas, ¿no? 1 entre 5, pues da, digo 0 entre 5, da 0. 5 entre 5, pues da 1. 3 entre 5 sería, ¿qué? 0.6. 1 entre 5, pues es 0.2. 0.2. 0 entre 5, pues es 0. Y 105 entre 5, pues da 21. Entonces, esta va a ser mi nueva tabla, ¿no? Aquí 0, 1, 0.6, 0.2, 0 y 21. Entonces, nada más hay que borrar, por ejemplo, este. Vamos a poner las nuevas entradas.
Pues aquí quedaría, bueno, ya del 1. Aquí dio 0.6. 0.2. 21. Entonces, bueno, ahí ya quedó ya quedó el primer, bueno, el pivote ya se convirtió en 1. El siguiente paso es, pues hay que convertir este en 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito para convertir en, si tengo menos 200, pues si le sumo 200, pues eso me da 0. O sea, para obtener cuál es el que, cuando yo quiero convertir algún elemento en 0, pues básicamente le cambio el signo y eso es lo que le va a aumentar para que se haga 0, ¿no? Entonces ahí, en el caso de que yo quiero volver algo 0, pues se hace una suma o resta. Ahí sí no se hace una división, sino una suma o resta. En este caso, pues se necesita 200 para que al sumárselo al menos 200, pues me da 0, ¿no? Ese 200 me va a decir por cuánto es lo que se multiplica el renglón del pivote, ¿sí? Entonces hay que multiplicar ese renglón del pivote en 200 y se lo voy a sumar al renglón de arriba. Bueno, voy a borrar esto de arriba. Digamos, la operación que se va a hacer es esta. El renglón 0 lo voy a cambiar. Y al renglón 0 le voy a sumar pues justamente el 200 que se necesitaba. 200 veces el renglón del pivote. Entonces lo que uno hace ahí es multiplicar el renglón del pivote, todos los elementos del renglón del pivote por 200 y sumárselo al renglón de arriba. Es decir, el 0 lo voy a multiplicar por 200, se lo sumo al 1, el 1 lo multiplico por 200, se lo sumo al menos 200, este lo multiplico por 200, se lo sumo al menos 160 y así con todos los demás. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí 0 por 200 más 1, bueno, pues 0 por 200 es 0, más 1 pues es 1. Luego, uno por 200 menos el 200 de arriba, pues eso me da 0, que es lo que uno quería. 0.6 por 200. Eso le resto 160. Bueno, si uno multiplica 0.6 por 200, 120 menos 160 da menos 40. Ya de ahí uno ya se puede dar cuenta que no va a terminar ahí el método. Porque digamos, como eso va a ser lo que va a quedar en el primer renglón y ya desde ahí ya se da cuenta que pues, hay un negativo, ¿no? Ya lo que después pase ahí abajo, al transformar el renglón pues eso ya no cambia lo que tengo arriba, ¿no? Entonces, luego sería 0.2 por 200 más 0. Pues eso da 40. Luego 0 por 200 más 0. Pues eso da 0. Finalmente 21 por 200 más 0. Se lo pongo aquí abajo.
¿no? Es decir, aquí lo que hice fue, esto lo multipliqué por 200 y se lo sumo al 1, da 1. Esto por 200 da 200 menos 200, pues da 0, que eso es lo que quería. 0.6 por 200 y luego menos 160 da menos 40. 0.2 por 200 y luego más 0, pues eso da 40. Luego 0 por 200 más 0, pues sigue dando 0. 21 por 200 y luego eso más 0, pues da 4200. Entonces esa va a ser mi nueva tabla. Ya voy a... El renglón 0 pues va a sustituir por esos términos. Entonces hay que quitar todos los términos, ¿no? Aquí, bueno, este quedó igual. Bueno, este ya nada más quedó en 0. Era lo que se quería. Aquí yo, bueno. Digamos, hay que ir anotando aquí los valores, ¿no? Aquí dio 1, luego 0, luego menos 140 aquí. Digo menos 40. Luego... bueno. No, a ver. No, sí. Aquí era menos 40. Lo que pasa es que en el otro es 40. Me confundí por el signo. Aquí 0 y aquí 4200. Entonces, pues ya se convirtió el pivote en 1, esto en 0, falta convertir este 2 en 0. Hay que recordar nuevamente que cuando uno quiere convertir algo en 0, pues ahí se hace una suma o resta, ¿no? Esa es la receta, ¿no? Si no algo lo quiero convertir en 1, lo divido entre el mismo. Si algo yo lo quiero convertir en 0, bueno, pues ahí se hace una resta o suma y nada más es, bueno, el mismo término, solo que con el signo cambiado. Entonces, aquí como tengo un 2, pues si yo le resto 2, pues esto ya queda como 0. El menos 2 que necesito, pues me va a indicar por cuánto tengo que multiplicar el renglón del pivote y sumárselo justamente al renglón 2. Bueno, esto se escribe así, ¿no? Al renglón 2 le resto 2 veces el renglón 1. Entonces lo que uno hace es, hay que multiplicar cada elemento del renglón de pivote por menos 2 y se lo sumamos al renglón de abajo, ¿no? Es decir, a este lo multiplico por menos 2, se lo sumo al 0, a esto lo multiplico por menos 2, se lo sumo al 2, esto lo multiplico por menos 2 y se lo sumo al 4 y así con todos los demás. Sí. Bueno, por ejemplo, lo que quedaría sería 0 por menos 2 y luego se lo sumo al de abajo, que es 0, pues da 0. Luego 1 por menos 2 más el 2 de abajo, bueno, pues eso me da 0, justamente que era lo que necesitaba. Luego 0.6 por menos 2 más 4. Eso da, bueno, menos 1.2
más 4, pues daría que 2.8. Luego 0.2 por menos 2 más el 0 de abajo. Eso queda negativo, da menos 0.4. Luego 0 por menos 2 más el 1 de abajo, pues eso queda 1. Luego 21 por menos 2 más el 70 de abajo. 21 por menos 2 sería menos 42 más 30, digo más 70. Da que 28. Entonces nuevamente no, este lo multiplico por menos 2, se lo sumo al de abajo, pues eso da 0. 1 por menos 2 y luego más 2 da 0, que era justamente lo que quiero aquí. Luego 0.6 por menos 2 y luego se lo sumo al 4, da 2.8. Luego 0.2 por menos 2 y luego más 0, pues da menos 0.4. 0 por menos 2 más 1, pues queda en 1. 21 por menos 2 y luego más 70, pues da 28. Entonces, este renglón, pues lo reemplazo por estas nuevas entradas. Bueno, y por eso, como les comenté, por eso dejé este ejercicio para hoy, desde que este va a ser un poco tardado. Entonces hay que borrar. Bueno, este queda igual, esto ya da, bueno, todo esto se cambia. Entonces hay que poner 0, 0, 2.8 menos 0.4, 1, 28. Entonces queda 0, 0. Luego, ¿qué? 2.8 menos 0.4, 1 y 28. Sí. Y bueno, pues ahí, bueno, ya que uno haya convertido el pivote en 1 y el resto de la columna en 0, pues el siguiente paso, acuérdense, es escribir aquí la variable, ¿no? Acuérdense que esta, bueno, ya borré, pero digamos la columna del pivote fue esta. Habíamos dicho que, bueno, esta columna es la del pivote y en este caso la variable que está en esa columna es la X, ¿no? Y es lo que dijimos que esa es la variable entrante o la variable que pasa a ser básica. Entonces lo que uno hace es, esta variable que tengo aquí la escribo, quito, o sea, borro o tacho la holgura que tenía aquí en la columna de variables básicas y justamente ahora escribo la X aquí. Aquí nuevamente, ¿no? La X, donde la escribo no es en cualquier lugar, sino es justamente en el renglón del pivote, ¿sí? Todo es con base al pivote, ¿no? O sea, la variable es la columna del pivote y esta variable la voy a poner justamente en el renglón del pivote, ¿sí? Y borro esta parte. Ya que uno haya hecho eso, pues uno verifica, ahí otra vez vuelve a repetirse el método, ¿sí? Es decir, hay que volver a verificar pues el renglón de la función objetivo, el primer renglón, ¿sí? Y bueno, aquí es justamente lo que les comentaba, ¿no? Aquí en particular este ejemplo es mucho más largo porque pues aun cuando ya se haya hecho este paso,
pues todavía hay un término negativo, ¿sí? O sea, aquí no hay problema, estos son ceros positivos, pero aquí sigue habiendo un negativo. Entonces, eso significa que pues ahora hay que encontrar un nuevo pivote. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí también, pues como solamente hay un negativo, pues hay que buscar la columna del pivote, pues automáticamente va a ser esa. Entonces, la nueva columna para el nuevo pivote va a ser esta. Nuevamente, aquí la columna, esta va a ser Y ahora, va a ser la columna del pivote. Esta variable Y es la variable entrante o la variable que pasa a ser básica, ¿no? Entonces, vamos a quitar ahora ya, vamos a dejar de marcar el antiguo pivote, porque ya hay que encontrar un nuevo. Profe, perdón, porque se va a buscar otro pivote. Lo que pasa que aquí, ya que uno haya convertido el 1, aquí 1, este pivote en 1 y el resto en 0, ya que haya completado ese paso, pues uno tiene que volver a verificar el primer renglón, ¿sí? Pero en este caso todavía hay un negativo, ¿sí? Siempre que haya negativos hay que encontrar un pivote, ¿sí? Pero aquí como hay un negativo, pues hay que continuar, ¿sí? ¿Sí me explico? Ok, sí, ya lo entendí. Sí. No tiene que haber negativo en el primer renglón. Ajá, sí, exacto. Ok, ya. Sí. Sí, a diferencia de los ejemplos que vimos la vez pasada, en la vez pasada, desde el primer pivote se hacía esto y ya en este renglón ya no había negativos, ¿no? O sea, ya todos eran positivos o cero. Entonces ya no había negativos, entonces ya directamente se pasaba a leer la solución. Pero aquí no, o sea, aquí todavía hay un negativo, entonces hay que volver a encontrar un nuevo pivote. Entonces, bueno, aquí como hay nada más un único negativo, pues ahí va a ser en esa columna va a ser el nuevo pivote. Y bueno, pues hay que hacer las divisiones respectivas. Pues hay que dividir 21 entre 0.6, 28 entre 2.8. Bueno, no, porque aquí hay un negativo. 21 entre 0.6 quedaría 35. El otro sería 28 entre 2.8. Imagino que es 10, yo creo. Entonces, 28 entre 2.8 da 10. 21 entre 0.6 da 35. De ahí nuevamente se escoge el menor, ¿no? Que entre el 35 y 10, pues el menor es 10. Y bueno, en ese caso, pues mi nuevo pivote va a ser ahora el 2.8. Nuevamente aquí, este sería el renglón, esta era la columna, pues el pivote es 2.8. Y nuevamente pues hay que convertir ese pivote en 1. Repite todo, ¿no? Hay que convertir ese pivote en 1 y el resto de las columnas en 0. Sí. Entonces aquí bueno, aquí van a salir decimales, pero bueno, no importa. Entonces aquí lo que uno hace es, bueno, para convertir en pivote, pues ya sabemos qué se hace, ¿no? Si uno quiere convertir algo en un pivote, en 1, pues lo divido entre el mismo y ya queda como 1. Entonces, es decir, hay que dividir entre 2.8, pero no nada más sino todo el renglón. Entonces, realmente todo el renglón 2 se divide entre 2.8. Eso ya lo habían copiado hace rato, entonces. La siguiente transformación es el renglón 2
se divide entre 2.8. Entonces hay que dividir esto entre 2.8, entre 2.8, entre 2.8 y así con todos. Bueno, 0 entre 2.8, pues 0. 0 entre 2.8, pues 0. Luego 2.8 entre 2.8, pues 1, que es lo que uno quería. Ay, bueno, aquí el único problema es que van a salir negativos, pero bueno. 0.4 entre 2, digo, más que negativos es un punto decimal, ¿no? ¿Con cuántos decimales lo dejaré? No sé, con unos 4 decimales. 0. Bueno, negativo. Menos 0.1420. Vamos a subirlo a 29. No, dejamos en 28. No, bueno, así lo dejo. ¿Qué otro? 1 entre 2.8. Bueno, eso ya era 10, ¿no? Y entonces aquí, este lo divide entre 2.8, entre 2.8, entre 2.8, todos los divide entre 2.8 y esos son los resultados. Entonces esa va a ser mi nueva tab. Bueno, hay que poner esos resultados. Entonces aquí aquí era que menos. No, entonces, bueno, ahí queda 1. Sí, entonces queda 1 y estos son los resultados. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya? Todavía no. Bien, solo. Bueno, a ver, ¿en qué estamos? Bueno, vamos a quitar esto. Entonces, ya que tenemos el pivote como 1, hay que convertir estos dos en 0. Sí. Entonces vamos a convertir primero este menos 40 en 0. Si yo quiero convertir en menos 40 en 0, ¿qué es lo que hago? ¿O qué operaciones tengo que hacer? ¿O qué es lo que voy a hacer en el siguiente paso? Si yo quiero convertir este en 0. ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿Qué sugieren hacer?
¿Qué pasó? Les hablo. Si quiero convertir ese menos 40 en 0, ¿qué se hace? ¿Alguien? ¿Le sumamos 40? Ujú. Sí, se le va a sumar 40, pero ahora... bueno, eso es lo que se va a hacer. Pero ahora en términos de renglones, ¿a qué renglón voy a multiplicar por 40 y sumárselo al renglón 0? ¿O cuál? ¿Alguien me podría indicar? ¿O ¿El del pivote? Ujú. Sí. Sí, el renglón de pivote que es este se le multiplica por 40 y se le suma este. Sí. Exactamente. Entonces, digamos, al R0 le sumo 40 veces el renglón 2. Es decir, todos estos los voy a multiplicar por 40 y se los voy a sumar a este. Es decir, 0 por 40 se lo suma al 1, 0 por 40 se lo suma al 0, 1 por 40 se lo suma al menos 40, esto por 40 se lo suma al 40 y así con todos, ¿no? Y esas van a ser mis nuevas, las nuevas entradas. Entonces hay que hacer eso. Digamos 0 por 40 más el 1 de arriba, pues da 1. 0 por 40 más el 0 de arriba, pues eso sigue siendo 0. Por 40 menos 40 da 0. Bueno, ahí con decimales y todo, pero es menos 0.1429 40 más 40. Bueno, primero hay que hacer la multiplicación. Eso da menos 5.716 más 40. De 4.284. Luego 0.3571 por 40 más 0. 14.284. Aquí abajo pongo el otro. Sería 10 por 40 más 4.200. A 4.600. Entonces aquí 0 por 40 y se lo suma al 1, pues da 1. 0 por 40 pues es 0, más 0 pues es 0. 1 por 40 menos 40 pues da 0, que es lo que uno necesita. Menos punto 1429 por 40 y se lo suma al 40, lo que resultó es 34.284. Punto 371 por 40 más 0, resultó 14.284. 10 por 40 y eso más 4.200, pues da 4.600. Entonces esta va a ser la nueva tabla. Digo, esas son, con esos resultados, pues hay que encontrar, hay que poner la nueva tabla. Entonces esto quedó en 0, bueno, este quedó en 1, luego en 0, esto ya quedó en ceros. Bueno, aquí van a quedar con decimales o algo así.
Entonces aquí eran 1, 0, 0, aquí que 34, 284. Aquí 14.284. En realidad, pues aquí ya uno se puede dar cuenta que realmente ya en el siguiente paso ya se va a obtener la solución óptima. Porque digamos, el que todavía hay que convertir en 0 es este. Pero bueno, independientemente de lo que salga, pues ya aquí ya no va a haber negativos, ¿no? Entonces, con que ya se complete este último paso, o sea, con que esto se convierta en 0, pues ya ahí uno lleva, al final de eso, uno ya va a tener la solución. Entonces, ya casi para terminar, de hecho prácticamente para terminar, este ejercicio, lo que hay que hacer es convertir este punto 6 en 0. Nuevamente, ¿no? Si yo tengo un punto 6, pues si se le resta punto 6, pues eso ya me lo convierte en 0. Entonces, ese menos punto 6 es lo que voy a multiplicar por el renglón del pivote, es decir, el renglón 2, y se lo voy a sumar pues al renglón 1. Bueno, esa es la siguiente operación. Esto creo que ya lo habían copiado, ¿no? Entonces ya voy a borrar eso. Entonces al renglón del pivote lo voy a multiplicar por menos 6 y se lo voy a sumar al renglón 1. ¿Sí? Eso quiere decir que esto lo multiplico por menos 6, se lo sumo al 0. Esto lo multiplico por menos 0.6, se lo sumo al 1. Esto por menos 0.6 se lo sumo a este y así con todos los términos. Entonces 0 por menos 0.6 se lo sumo al 0, pues da 0. 0 por menos 0.6 se lo sumo al 1, pues queda 1. 1 por menos 0.6 más 0.6, pues da 0, que es lo que se necesitaba. Menos 0.1429 por menos 0.6 más 0.2. Cerrarlo en 4 decimales. Bueno, ahí sale positivo, menos por menos es más, y da 0.857.2. Después, lo voy a poner aquí abajo. 0.3571 por menos 0.6 más 0. Ahí redondeé. Y es por menos 0.6 más 21, eso da 6
digo menos 6 más 21, queda 15. Entonces, esto lo multipliqué por menos 6, se lo sumo al 0, da 0. Esto por menos 0.6 más 1, pues da 1. Esto por menos 0.6 da menos 0.6 más el 0.6, pues da 0, que era lo que se necesitaba. Luego 0.1429 por menos 0.6, y a eso le sumo el 0.2, pues da 0.2857. 0.3571 por menos 6, y luego se lo sumo al 0, da menos 0.2143. 10 por menos 0.6 y luego más 21, pues da 15. Entonces, esa va a ser mi nueva tabla. De hecho, ya va a ser la última. Entonces, hay que reemplazar todos estos términos. Aquí quedó en 0, 1. Acá dio 0, 1, acá dio 0. Luego, ¿qué? 0.28. 57. Menos 0.2143. Y bueno, afortunadamente aquí ya uno tiene la solución. Bueno, antes no. Entonces aquí, pues hay que acordarse que el segundo pivote, este último pivote, o sea, pues la variable o la columna en la cual estaba, pues es en Y, ¿no? Esa es la variable que va a ser básica. Entonces me tengo que fijar en la variable que está en la columna del pivote, en este caso es Y, y esa Y la voy a escribir en la columna de variables básicas, en el renglón del pivote, ¿sí? Es decir, aquí voy a poner Y. Por eso se dice que pasaba a ser básica, o es la variable entrante, porque después de completar este paso, pues justamente entra, ¿no? Pasa a la parte de variables básicas, ¿sí? Entonces, ya que haya hecho eso, pues ahora sí, pues nuevamente tengo que volver a verificar el renglón de la función objetivo. Y bueno, aquí pues ahora sí ya no hay ningún negativo, ¿no? Aquí el 1, 0, 0, 34.284, 14.284 y 4600, pues afortunadamente ya no hay negativos, ¿sí? Entonces, como aquí ya no hay negativos, pues ya no hay que encontrar pivotes ni nada, ya nada más, digamos, ahí ya va a terminar el problema. Y lo que hay que hacer es leer la solución. Entonces, para leer la solución, pues acuérdense, ¿no? Lo que uno tenía que hacer es fijarse en las columnas, ¿no? En esta columna y en esta. ¿Sí? Esta variable va a tener el valor de lo que está hasta en su extremo derecho, ¿sí? Es decir, la función objetivo o z va a valer 4600. Entonces aquí lo pongo, ¿no? La solución óptima es z va a ser 4600, x va a ser 15 y y va a ser 10. Por ejemplo, aquí sí, como se tuvieron que encontrar los pivotes, aquí sí las dos variables aparecen, ¿sí? La x pues va a tener el valor de 15, la y tuvo el valor de 10 y la función objetivo vale 4600, ¿no? Entonces aquí sí aparecieron las dos variables. Ya
se completa el método y ya aparecen las dos, ¿no? A diferencia también nuevamente de los primeros ejercicios que vimos. En el primer ejercicio nada más entraba una variable y no aparecía la otra, ¿no? Entonces, como no aparecía la otra, pues se asignaba 0. Pero aquí, pues no es 0, realmente, pues vale 10, la y, ¿no? La x 15, y 10, y la función objetivo es 4600. Y ya, ahora sí ya, ahí termina el problema.